Los micrófonos, alguien está con él. Sí, al finalizar vamos a llamar la lista jóvenes. Les pido por favor que todos pongan en modo video sus cámaras. Y bueno, que estén atentos, ahorita vamos a comenzar el tema. El tema de hoy día es eh, enfermedades vesicoampollares. Entonces voy a iniciar ahorita. ¿Listo? Ya. Ahí tenemos jóvenes. Enfermedades vesicoampollares. Es nuestra tercera unidad, estamos un poquito retrasados. Entonces vamos a ver las distintas patologías. Antes que comencemos, quiero mostrarles, quiero que hagamos recuerdo de lo que era una vesícula, una ampolla, ¿ya? Para que ustedes puedan entenderme. Eso lo hemos visto en la primera clase, qué es una vesícula, qué es una ampolla. Recuerden eso porque esas diferencias las vamos a ver en esta patología. Aquí vamos a comenzar con una enfermedad que es conocida como el impétigo. Impétigo es una enfermedad infecciosa de la piel que muchas veces es ocasionada por el Staphylococcus aureus o el estafilococos. Bueno, tenemos distintos tipos de estafilococos, ¿no es verdad? El que ocasiona puede ser el aureus, el estreptococo del grupo A o el estafilococcus coagulasa positivo. Esto es mucho más frecuente en niños, edad en la que es altamente contagiosa. ¿Por qué? Porque los niños están constantemente en contacto con la piel, en contacto con la suciedad, ¿no? Entonces, siempre están jugando con la tierra y todo eso, entonces, por ende, es más frecuente en ellos. Las lesiones curan sin dejar cicatriz siempre y cuando la persona no lo hurguetee, no se sobreinfecte más. Entonces, si es que revientan las ampollitas, la infección puede empeorar y puede formarse unas costras. Y es mucho más frecuente en los meses de verano. ¿Cuál es la clínica que va a presentar? Tenemos el ampollar y el no ampollar. El ampollar, que es ocasionado por el estafilococos, se presenta primero como unas máculas eritematosas. ¿Se acuerdan de lo que es una mácula? ¿No es verdad? Comienza así con pequeñas máculas eritematosas que se convierten en unas ampollas o vesículas de paredes delgadas. Tomemos en cuenta que las vesículas tienen líquido transparente, entonces las mismas se pueden romper con facilidad, el contenido es ceroso y puede llegar a ser seropurulento. Al secarse deja una costra característica que es melicérica. Entonces, es así como se da el impétigo ampollar. Tenemos el impétigo no ampollar, que es ocasionado por los estreptococos y que se presentan como pústulas superficiales de 1 a 3 milímetros con eritema circundante y secan dejando una costra melicérica. El impétigo no ampollar ocasionado por el estreptococo es una de las más estas sí dejan pequeñas costras, entonces pueden dejar pequeñas cicatrices en los niños. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos las medidas generales y la terapia antibiótica sistémica, ¿ya? Las medidas generales está el lavado con el jabón, el aseo, la remoción de las costras con compresas húmedas, antibióticos tópicos, podemos utilizar povidone tópico, mucho depende, ¿no? Lavado con jabón joven y tenerlo a los niños ahí bien remojados, entonces, y con calma y se va cayéndose la costra con pequeñas compresas, ¿no? Y se puede colocar antibióticos, utilizamos bastante el povidone tópico. Se puede utilizar también la terapia antibiótica sistémica, que nosotros la utilizamos igual, que es la penicilina benzatínica en dosis únicas, se colocan los pacientes, en los niños, dependiendo la edad, ¿no?
tenemos, y en vía oral utilizamos bastante la dicloxacilina, que se utiliza en dosis de 25 a 50 miligramos kilogramos día dividido en 4 dosis cada 6 horas. Y en los adultos 250 a 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días, ¿ya? Muchas veces utilizamos también la eritromicina, no siempre porque esta puede producir una pequeña hepatotoxicidad y además es un antibiótico un poquito mucho más fuerte. Entonces utilizamos en los niños con una dosis de 30 a 50 miligramos kilogramos día, que lo dividimos también en 4 dosis, y en los adultos 250 a 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días, ¿ya? Aquí les voy a mostrar unas imágenes, así es como se da el impétigo, fíjense, pequeñas vesículas, zonas maculosas, si me ven ahí en la imagen, las máculas y pequeñas vesículas que prácticamente ya han dejado una pequeña costra. La costra va cayéndose, ¿listo? Fíjense, estas de acá, fíjense, comienza con una pequeña mácula, ahí ven las máculas, y luego las pequeñas vesículas que son seropurulentas, aquí ya tiende a ser más purulenta, más que serosa, fíjense, blanquecinas, ¿verdad? Entonces en toda la zona vesicoampullar. Toda la zona, por ejemplo, esta es en la zona casi inguinal, ¿no? Otra imagen, fíjense, de impétigo. Ya aquí la zona eritematosa, el halo eritematoso, las vesículas que prácticamente ya han dejado una costra melicérica, a esto se refiere con costra melicérica. No olviden, jóvenes, que en el examen se les puede poner imágenes, así que por favor vayan memorizando las imágenes, siempre se los digo. En dermatología es mucho la memorización de mensajes, de imágenes, para que ustedes puedan tomar en cuenta todo esto. ¿Listo? Esta, fíjense, zonas eritematosas, con bastante ya vesículas pustulosas, que ya más que serosa tienen pus, y aquí ya todo lo que es la costra melicérica, que es un proceso, ¿no? Va de 4 o 5 días, entonces prácticamente esa costra va cayendo, va removiéndose de manera procesal, ¿ya? Entonces, otra imagen, fíjense, para que no se olviden del impétigo, pequeñas vesículas con zonas eritematosas y con costra melicérica. Característico, yo no sé si es que alguna vez lo han visto en algún niño, yo constantemente los he visto, así que es muy característico el impétigo en los niños, ¿ya? Muchas veces he visto situaciones en las que a los niños les ha dado varicela, ¿no es verdad? Entonces les da varicela y en realidad comienza con unas vesículas que son características transparentes, entonces el líquido que tienen adentro de la vesícula es serosa, es transparente y es estéril. Entonces muchas veces, porque los niños comienzan a reventar estas vesículas con las uñas sucias, contaminadas, las manos contaminadas, entonces estas pueden producir un impétigo, una sobreinfección, ¿ya? Entonces, al reventar estas vesículas que son estériles, que no tienen ninguna infección, pueden introducir ellos estafilococos, estreptococos. Entonces, prácticamente estas se infectan y comienzan a hacer un impétigo. Muchas veces se ha visto eso, entonces por eso es que a los niños con varicela anteriormente, una de las medidas que se les pide a las mamás es cortarle las uñas y lavarle las manos a cada rato, ¿no? Entonces, eso, jóvenes. Fíjense, es muy característica también en la zona del triángulo de la muerte, como dicen. ¿Por qué? Porque normalmente a esta zona, en esta zona, nosotros nos puede salir una pequeña mácula y nosotras confundirla con
con un pequeño granito, se puede decir, ¿no es verdad? Entonces, un nódulo en realidad. Entonces, muchas veces tendemos a que a manipular estas lesiones con nuestras manos, con nuestras uñas, tal vez contaminadas, ¿no es verdad? Entonces, y producir este tipo de sobreinfección en esta zona, lo que era así, algo estéril, algo no grave, producir un impétigo, una sobreinfección. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta zona, jóvenes, porque es una zona sumamente irrigada. El Triángulo de la Muerte se le dice por eso. Es una zona muy irrigada y donde puede llegar a producir sinusitis, puede llegar a producir encefalitis, tener una conexión directa con la parte del cerebro, entonces es un poquito más grave, ¿no? Pero bueno, así es como se presenta. Fíjense, muchas veces en los niños se les ha visto, ¿no? Les aparece algo, les pica aquí en esta zona de la boca o han comido algo dulce y algo se les ha sentado. Entonces lo comienzan a hurgar y prácticamente les aparece en toda la zona de la boca, el pétigo, ¿no? Entonces, así es como se presenta. Vayan memorizándola todas estas imágenes del impétigo. La costra melicérica, que es característica de esta enfermedad y de esta patología y obviamente también del tratamiento, ¿no? Hacer los cuidados de las medidas generales y dar el antibiótico adecuado para el niño o la persona adulta. Algunas veces se ha visto jóvenes también el impétigo. Muchas veces tenemos quemaduras. Por ejemplo, esta es una imagen de una paciente que ha tenido una quemadura de primer y segundo grado, ¿ya? Entonces, las quemaduras, las de primer grado son eritemas nada más, o sea, la piel se pone eritematosa, rojiza. Entonces, y muchas veces tienden a ser pequeñas vesículas a ese nivel. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de una paciente que tuvo una quemadura con aceite. Entonces, primero se le hizo un eritema, se le puso eritematosa a la piel y luego comenzó a hacer unas pequeñas vesículas ahí a ese nivel. Entonces, prácticamente la persona manipuló esta zona con las manos así todas contaminadas y llega a producir este tipo de impétigo también en esta zona. Fíjense que ya las vesículas no tienen esas características de un líquido ceroso o transparente, sino más son purulentas. Entonces, a eso hablamos como impétigo, ¿no? Fíjense, esta ya es una fase, porque en realidad todo esto comienza en la parte clínica, ya sea ampollar o no ampollar, porque tenemos dos tipos. Comienza con un eritema. Después del eritema se forma la vesícula, que estas pueden ser de características pustulosas, o sea, con pus. Presentar el halo eritematoso, halo significa el contorno eritematoso, y luego de unos 3-4 días, si no es manipulado, estas se convierten en una costra. La costra melicérica ya es casi lo último, siempre y cuando el paciente reciba el tratamiento. Entonces, esta costra melicérica va cayendo. Por ejemplo, este es un paciente ya en resolución. Ya las costras prácticamente han sido removidas en su gran parte. Entonces, una zona en la región del tórax, del hemitórax de este niño que ha tenido impétigo, ¿no? Fíjense, esta es otra. A veces puede uno producir, qué sé yo, una picadura por algún insecto, y ustedes saben que la picadura siempre produce un poco de prurito, entonces nosotros tendemos, así sea un zancudo, un mosquito, que nos pique en la piel, nosotros tenemos esa tendencia de querer manipular con nuestras manos, producir el rascado, entonces sobreinfectamos porque nuestras manos están contaminadas. El Staphylococcus aureus, el Streptococcus del grupo A, prácticamente son bacterias saprófitas de nuestra piel.
o sea, que viven en nuestra piel. Entonces, son saprófitas, están de manera normal, no nos hacen daño siempre y cuando la piel esté íntegra. Entonces, cuando la piel ya no está íntegra, es ahí donde puede ocasionar una pústula, puede ocasionar un absceso, y bueno, las distintas patologías. Entonces, fíjense que este es un paciente, por ejemplo, también de la consulta, que comenzó con una picadura de un pequeño insecto a nivel de la pierna y comenzó a manipular, a producir el rascado, y fíjense que se fue convirtiendo en una en un impétigo, ¿no? Entonces ahí ven en una fase inicial, se puede decir, el halo eritematoso y las vesículas que son purulentas. En la zona axilar se ha visto muchas veces, hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con el uso, a veces el rasurado, hay que tener mucho cuidado de que en la afeitadora o el manipuleo que nosotros tengamos sea con medidas asépticas. Entonces, muchas veces se ha producido impétigo en la zona axilar. ¿Listo? Esta es una imagen también de un paciente de la consulta que prácticamente ya está con una costra melicérica y ya en resolución, pero tiene todavía sus pequeñas máculas eritematosas. Y bueno, con eso hemos visto impétigo. Vamos a ver herpes zóster. Ya que es el herpes zóster, es otro tipo de patología que las ponemos dentro de las enfermedades vesicoampollares. Es una erupción vesicular resultado de la reactivación del virus de la varicela zóster, que se ha estado latente en las raíces del nervio dorsal después de una infección por varicela. La depresión de la inmunidad celular es importante en la aparición del episodio y es más frecuente en adultos mayores de 40 años. Si ustedes recuerdan, el herpes en realidad es una patología bien característica de los niños, ¿no? Y siempre y cuando te dé de niño, no hay, o sea, las complicaciones no son grandes complicaciones, porque es una enfermedad viral y prácticamente tu inmunidad en todo lo que es la parte en los niños está un poquito mucho más procreada, mucho más avanzada. Entonces, el herpes es una enfermedad bien característica de los niños. Cuando por algún motivo no te da en la niñez, tienes esa pequeña posibilidad de que te dé cuando ya estés en una edad adulta. Estamos hablando de 35, 40 años, 50, 60 años. Entonces, las complicaciones son un poquito mucho más malas, se puede decir, ya que este virus, que es el virus de la varicela, se introduce dentro de algún nervio. Normalmente siempre es en su gran mayoría el nervio dorsal, ya puede ser un nervio dorsal. Este produce una inflamación en este nervio, el paciente va a tener una neuralgia terrible, un dolor muy fuerte, donde muchas veces se tiene que hacer un bloqueo troncular de este nervio porque es muy doloroso. Si alguna vez han visto algún paciente o han tenido algún familiar que tenga este tipo de patología, se van a darse cuenta y por las características que ellos dicen, es muy dolorosa. Entonces, comienza con ese dolor, esa neuralgia, y después de eso comienza a aparecer pequeñas vesículas en todo el contorno del nervio donde se está produciendo la varicela zóster. ¿Quiénes son las personas más propensas? Aquellas que tienen las defensas bajas, que están con una inmunidad alterada. La mayoría de las veces he visto este tipo de patología en pacientes con VIH, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos prácticamente tienen una inmunidad muy baja, así que en ellos es muy, muy común encontrar la varicela del herpes zóster, es muy común. Y si no, también en los abuelitos que tienen diabetes, hipertensión y que prácticamente están con unas defensas bajas. Entonces en ellos también es característico encontrar jóvenes. ¿Cuál es la clínica?
La clínica tiene un pródromo de 1 a 2 días, comienza con un dolor radicular en la zona donde aparecen las lesiones, en todo el nivel, en todo el recorrido del nervio, va a tener el paciente dolor, ¿ya? Y comienzan las vesículas umbilicadas, que son confluentes sobre una base, eritematosas, al desecar dejan costras hemáticas. Clásicamente las lesiones son unilaterales siguiendo el trayecto de un nervio sensitivo. Y bueno, ¿no? La neuralgia posherpética, que es una complicación más frecuente en los pacientes mayores a 50 años. El diagnóstico es clínico, jóvenes. Nosotros vemos la lesión y decimos, ¿no? Es un herpes zóster. Ahora, se puede hacer el test de TESAN, que, bueno, prácticamente no lo hacemos acá, pero es una prueba que se puede hacer para ver las células gigantes multinucleares. ¿Cuál es el tratamiento? Una vez que nosotros diagnosticamos, el tratamiento es cuidados locales, colocar compresas con Alibur, que es un tipo de relajante, se puede decir, colocar antibióticos tópicos, para que estas vesículas no se sobreinfecten. Ustedes saben que toda vesícula, ya sea de causa viral, entonces tiende a sobreinfectarse con un estreptococcus y producir un infectivo. Entonces hay que tener muchos cuidados. Por eso muchas veces utilizamos antibióticos como profiláctico para que estas no se sobreinfecten. Utilizamos el aciclovir tópico en crema, se les coloca a estos pacientes cada 6, cada 4 horas en la zona. Y bueno, analgésicos sistémicos jóvenes porque prácticamente el paciente está con bastante dolor. Utilizamos el aciclovir 200 a 400 miligramos vía oral 5 veces al día durante 7 a 10 días. Y les voy a mostrar aquí las imágenes, fíjense estas imágenes. Miren cómo sigue la zona radicular del nervio. Fíjense, toda la zona hay eritemas y hay vesículas, que prácticamente después de un tiempo estas se comienzan a hacer una costra, y casi igual al impétigo. Pero con la diferencia de que estas vesículas tienen el líquido interno que tienen estas vesículas son transparentes y son asépticas, son estériles. Si uno no las revienta, no las toca, no tienen por qué sobreinfectarse. Entonces pasa el estado de remoción y se caen como una costra. Esta es otra, fíjense, el herpes zóster, una neuralgia a nivel temporal y facial. Entonces aquí el paciente igual tiene pequeñas vesículas y aquí ya se ven más costras melicéricas. Aquí, fíjense, sigue el nervio de la región nasal. Entonces ahí vemos herpes zóster en estos pacientes. Y eso. Tenemos por último el herpes simple, que es otra de las enfermedades vesículo-ampullares y que pueden producir una erupción vesicular recurrente a las superficies mucocutáneas inducidas por el virus del herpes simple. Tenemos la forma orolabial y la forma genital. La orolabial es generalmente causada por el virus tipo 1 y la genital por el virus tipo 2. Se trata de un virus de ADN que es transmitido por el contacto con un lugar de infección activa y que luego de la primera infección el virus se instala en un ganglio neural donde permanece en forma latente, siendo reactivo por varios factores. ¿Cuál es la clínica que va a presentar el paciente? Vesículas finas de 1 a 2 milímetros, son pequeñas, con umbilicación central sobre la base eritematosa. Y en pacientes inmunocompetentes las lesiones son restrictas. Una pequeña área más frecuente en los labios y en los genitales. Y el inicio puede ser precedido por prurito o ardor. El tiempo de evolución es aproximadamente 5 a 7 días. Y el tratamiento lo hacemos con aciclovir tópico,
con aciclovir tópico 5 veces al día por 10 días y aciclovir 200 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 días. ¿Ya? Utilizamos el aciclovir porque prácticamente es para el virus, ¿no? Las complicaciones en pacientes inmunocompetentes raramente presentan problemas graves, no así en inmunodeprimidos, y se debe utilizar tratamientos mucho más agresivos, infecciones neonatales, queratoconjuntivitis y encefalitis. Aquí les muestro un herpes labial, las imágenes de una paciente en la región del pie, que no es muy característico. Fíjense, un herpes simple, igual en zona radicular del tórax. Vemos la varicela, que es una enfermedad infectocontagiosa causada por el virus varicela zoster. Es más frecuente en la infancia en menores de 10 años y la vía de infecciones por gotículas respiratorias o fluido por las lesiones. Predominan en el invierno y en primavera y se desarrolla una inmunidad definitiva. La clínica, el periodo de incubación va de 10 a 20 días. Los pródromos comienzan 24 a 48 horas con malestar general, cefalea y alzas térmicas. Y desde este momento ya es contagiosa, ¿no? Muchas veces lo hemos visto, más que todo en los niños, la varicela es común. Se inicia en el tronco y es carakterístico los hallazgos en las diferentes lesiones. La enfermedad no es complicada en los niños, el alivio es sintomático, solo le dan paracetamol, calamina, y la enfermedad es mucho más grave cuando se le da en las personas adultas. Se les indica aciclovir 200 a 400 miligramos 5 veces al día por vía oral. Les muestro imágenes de un paciente con varicela, un paciente adulto. Fíjense, comienza así con pequeñas vesículas que luego pueden continuar a ser pustulosas. Pénfigo. Jóvenes, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escuche. Ok. Escuche. Ya. Escucho. Se me está cortando el tiempo. Tengo 7 minutos. A ver si es que me da para avanzar el pénfigo más. A ver, avancemos el pénfigo más. Creo que me da. El pénfigo, tenemos dos tipos de pénfigo, el vulvar y el foliáceo. Es una enfermedad autoinmune que es producida por anticuerpos circulantes que se ligan a la piel induciendo a la liberación de mediadores inflamatorios y que puede producir acantólisis. La vulvar es de disturbio poco común de la piel y mucosas caracterizado por vesículas, ampollas y erosiones mucho más frecuentes en adultos, en ambos sexos y todas las razas. Puede presentar riesgo de vida. Y el foliáceo, que es mucho más superficial que el anterior, es menos grave y no afecta a mucosas. La clínica, la enfermedad crónica y es progresiva. Una sola vez he visto pénfigo y les cuento que es terrible. Así, la imagen que da miedo. Porque presenta el paciente vesícula, ampolla y en todo el cuerpo prácticamente. Y duele y sienten frío porque prácticamente pierden la integridad de la piel. Son frágiles, dejan erosiones superficiales, no hemorrágicas. El pénfigo foliáceo se observa muchas más ostras y se acompañan principalmente de dolor y ardor. El diagnóstico se hace por la señal de Nikolsky, por una biopsia y una inmunofluorescencia. El tratamiento en los casos graves requiere hospitalización. El paciente que vi justamente estaba hospitalizado en el Hospital San Juan de Dios, en la sala de medicina interna, un paciente bastante grave. Y en estos pacientes se utiliza corticoide sistémico porque en realidad es por una presentación autoinmunitaria. Entonces, donde el mismo cuerpo no reconoce la inmunidad de la persona. Entonces, para estos pacientes utilizamos corticoides sistémicos, inmunosupresores. El pronóstico sin tratamiento, el paciente puede morir. El vulvar es del 90% y el pénfigo foliáceo raramente es mortal. Así son las imágenes, son terribles. Fíjense esta imagen de pénfigo. Vesículas, ampollas, costras,
pero así en todo el cuerpo, les digo, en todo el cuerpo. Comienza en el tronco y en todas las extremidades. El paciente parece un paciente quemado, pero así al 100%. Entonces, bastante doloroso para el paciente. El paciente que les dije se salvó, se sanó, pero fue con bastante manejo. Tenemos el síndrome de Stevens-Johnson, que se trata de una forma grave de eritema multiforme con severo compromiso del estado general del paciente, presencia de vesículas ampollas. Todas estas pacientes presentan vesículas ampollas, pero ustedes tienen que guiarse mucho en la clínica y en los antecedentes que tiene el paciente, ¿ya? Erosiones en la piel y mucosa, evolución de 4 a 6 semanas. El tratamiento del paciente debe internarse y debe ser manejado como gran quemado. La tasa de mortalidad es del 10 al 15%, generalmente es por una infección secundaria. Igual, en toda mi vida he visto una sola vez el Stevens-Johnson y es así, miren, como la ven en la imagen, así. Presenta vesículas, presenta zonas eritematosas, máculas eritematosas y prácticamente el paciente se pone en un estado sistémico muy malo. ¿En qué pacientes he visto? En pacientes que tienen la defensa muy baja, en pacientes con VIH se da bastante, ¿ya? Fíjense esta imagen, igual igual característica del Stevens-Johnson. Entonces, fíjense, esta es otra imagen. La dermatitis de contacto alérgica, que es otro tipo de enfermedad vesículo ampollar, tiene una erupción cutánea que es caracterizada por la presencia de vesículas con o sin ampo. Jóvenes, se me está terminando el tiempo. Les voy a dar unos 5 minutitos y volvemos a encontrarnos ahorita, ¿ya? O tomen 10 minutitos para tomar alguito y volvemos nuevamente porque me faltan todavía unas 3 patologías y como les digo, estamos un poquito atrasados. Así que les voy a pedir por favor que volvamos en la siguiente terminamos y la clase y les llamo lista, por favor. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Ok, entonces,